Los lejanos truenos despertaron a Sara. Abrió los ojos. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal de la ventana. Tormenta de mayo, pensó. El último mes de primavera había sido seco y caluroso, por lo que la lluvia era bienvenida. Sara descorrió las cortinas para admirar la lluvia que limpiaba el polvo de las hojas jóvenes y frescas. Pesadas nubes grises se cernían sobre el patio de la casa donde vivía desde hacía más de un año. La mujer miró hacia el patio desierto, donde la lluvia hacía destacar un gran coche negro. Junto a él había 3 hombres, 2 vestidos completamente de negro y el tercero, de pie a cierta distancia, con vaqueros blancos y un jersey. Se asomó a las ventanas del edificio de varias plantas como si buscara a alguien. De repente, llamaron a la puerta. Sara se apresuró a salir del pasillo, pero Tania, la madre de muchos hijos, ya había llegado. Ya estaba despierta, preparando el desayuno para su numerosa familia. «Tía Tania», gritó Peta, el hijo de su vecino. «Han llegado los abuelos de Sara. Ven rápido. Hay un coche grande y unos hombres de aspecto serio. Me han dado 100 rublos». «Espera, ¿quién ha llegado? ¿Qué hombres de aspecto serio?». Tania interrumpió al chico. «No lo sé. Me dijeron que buscara a la abuela Sara. ¿Te vas a quedar o no? Y me han dado 100 rublos». Peta mostró orgulloso un billete de 100 rublos a la mujer. Sara miró sorprendida a Peta. No esperaba a nadie y estaba segura de que nadie la buscaba. Tania se volvió hacia la anciana y le preguntó, «¿Entiende algo?». «Absolutamente nada, Tania», respondió Sara Semyonovna. «Pero realmente hay una especie de coche allá afuera y hay extraños junto a él. Así que quédate aquí y yo iré a ver qué pasa». Se puso los zapatos, se puso una chaqueta ligera sobre la bata y salió del apartamento cerrando la puerta tras de sí. Subió las escaleras y Peta la siguió de cerca. Sara nació en una pequeña ciudad de los Urales, en el seno de una familia corriente. Su infancia fue muy parecida a la de sus compañeros. La mayoría de la población masculina trabajaba en la planta metalúrgica, la única empresa importante de la ciudad. El padre de Sara, Semyon, también era metalúrgico. Se casó con Natalia, la madre de Sara, justo después de regresar del servicio militar. Se querían desde la escuela y soñaban con una familia numerosa y unida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tras el nacimiento de Sara, Natalia no pudo volver a concebir. Semyon, deseoso de tener un hijo, estaba aún más descontento con su mujer. De vez en cuando, su frustración desembocaba en acaloradas discusiones. El padre se embriagaba a menudo y bramaba por toda la casa, criticando. «Eres una mera baratija, una flor sin sustancia. ¿De qué me sirve esta chica, tan sin rumbo como tú?». Natalia carecía de educación formal, trabajaba en correos. Sus responsabilidades domésticas giraban principalmente en torno al cuidado de su hija y su marido. Cuando Semyon discutía acaloradamente, ella intentaba calmarlo, sacando otra botella sin abrir de un escondite. Siempre tenía vodka escondido para servir a su marido con rapidez, evitar conflictos y prevenir calamidades. Su cónyuge cantaba hasta dormirse tras sucumbir a la embriaguez. Después, mamá y Sara se retiraban tranquilamente a su habitación. El rendimiento escolar de Sara era modesto. Conseguía aprobar, pero no sobresalía. No obstante, Natalia insistía constantemente a su hija en que debía matricularse en una escuela técnica o en un centro de formación profesional. En el mundo actual, para sobrevivir hace falta una profesión, querida. Podría ser peluquera, cocinera o incluso costurera. Sin embargo, debes poseer indiscutiblemente la habilidad del trabajo, le aconsejó su madre. Natalia alimentaba la ferviente esperanza de que Sara fuera su apoyo en sus años crepusculares. Después de todo, ella era su única fuente de esperanza.
y no había nadie más en quien confiar. Su padre se afanaba en un trabajo agotador y peligroso. ¿Quién sabía cuánto tiempo más podría aguantar? Su salud ya estaba comprometida y seguía consumiendo alcohol. A los 16 años, Sara se quedó embarazada. Durante varios meses consiguió ocultar su transgresión, pero cuando su abdomen se redondeó significativamente, no tuvo más remedio que confesárselo a su madre. Temblando de miedo, su madre divulgó la noticia a su padre entre gritos y estallidos. Aquella noche, toda la casa resonó con los gritos de Semyon. Las paredes parecían temblar y la vajilla repiqueteaba en el armario. Te sacudiré todo, incluido ese hijo ilegítimo que llevas en el vientre y todas las tonterías de tu cabeza. Deambuló por el apartamento, abalanzándose sobre su hija en un arrebato de ira, arrojando objetos a su alrededor. Nos has traído desgracia. La gente dirá ahora que Semyon tiene una hija que no da más que problemas. Natalia intentó calmar a su marido. No hace falta que te pongas nervioso. Puedes retosar con los hombres todo lo que quieras, pero no toques a mi hija. Su padre insistió, impertérrito. Hazte a un lado. Semyon, no hagas daño a nuestra hija. Mañana la llevaré al médico y yo me ocuparé de todo, imploró Natalia. Metió la mano en el armario, donde había una botella de vodka discretamente escondida tras la ropa de cama pulcramente doblada. Cogió un vaso de chupito. Lo colocó con fuerza sobre la mesa y sirvió un trago. Tómate un trago, Semyon, tómate un trago para calmarte. Su padre se bebió el chupito de un trago y Natalia se sirvió otro. Sabía que su marido se calmaría en cuanto bebiera unos tragos, lo que podría evitar que siguiera haciendo daño a Sara. Lo último que necesitaba era que su hija embarazada apareciera en la consulta del médico, cubierta de moretones, siendo aún menor de edad. Sara y Natalia caminaban en silencio mientras se dirigían a la clínica de mujeres. Ambas pensaban en lo que les esperaba. El embarazo ya estaba demasiado avanzado y la doctora se negó a practicar un aborto. Les extendió un historial médico y les ordenó que se sometieran a exámenes y proporcionaran muestras para su análisis. Cuando el ginecólogo preguntó, ¿quién es el padre del futuro niño?, Sara respondió dubitativa. No está por aquí. Estaba de paso por la ciudad y se fue. No sé a dónde ha ido. El médico insistió. Bueno, al menos dígame sus nombres y apellidos. Tiene que saberlo. Sara permaneció en silencio, agachando la cabeza. Entiendo, dijo, dándose cuenta de que no obtendría ninguna información de la joven. Vaya por pruebas. Usted y sus padres podrán volver dentro de una semana. Sara y sus padres pasaron noches en vela, llenos de preocupación. Sara parecía haber perdido el norte. Se pasaba el tiempo cosiendo mantas con retales de tela guardados en el armario de su madre y tejiendo pequeños jerseys y patucos con restos de hilo. Se había vuelto indiferente. «Has perdido completamente la cabeza, hija», refunfuñó Natalia. «Los niños deben nacer en una familia cariñosa y estable. No es una muñeca, ni siquiera un gatito o un perrito. Un niño no solo requiere amor, sino también provisiones. Tendrás que alimentarlo. ¿Cómo piensas criarlo?» «Todo irá bien, mamá», respondió Sara. La pequeña Sara decidió hacer su aparición mucho antes de lo previsto. Dio a luz un niño. Desde el comienzo de las contracciones hasta la llegada del niño, los padres de Sara permanecieron en la maternidad, negándose a marcharse, rezando para que todo saliera bien. Natalia imploró. Basta de quejas, pero Semyon la interrumpió bruscamente. Al menos alégrate de que no molestarás a nuestros vecinos con la vista de tu vientre hinchado, y no tendrán motivos para hablar sobre nuestra hija, avergonzándonos delante de todos. ¿Desde cuándo los padres acuden corriendo al médico de sus hijos? La pregunta de la doctora flotaba en el aire mientras el padre y la madre de Sara corrían hacia ella. Bueno, doctora, ¿cómo está nuestra hija?
preguntó Natalia preocupada. Antes de que la doctora pudiera terminar de hablar, su padre cogió a Sara del brazo y la llevó a un lado. Necesito hablar con usted urgentemente. Fue tan insistente, su expresión tan decidida, que la comadrona ni siquiera intentó discutir. Bueno, si tiene que ser que sea, acompáñeme a mi despacho, dijo. Natalia empezó a seguirlos, pero su marido la detuvo. Quédate aquí, volveré enseguida. La mujer, desconcertada, permaneció de pie en la recepción. Estaba enfadada con su marido por no permitirle hablar con la doctora. Es cierto, pensó. Como dicen, los hombres no son capaces de sentir empatía y simpatía. En situaciones que desconocen, nunca experimentarán las pruebas de gestar y dar a luz a un pequeño ser humano. Cuando su marido apareció en la puerta, Natalia prácticamente se levantó de un salto de la silla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la doctora?, preguntó. Un niño enfermizo que nació prematuro, respondió Semyon. ¿Quién sabe si sobrevivirá? Tal vez no sobreviva. Oh, señor, ¿cómo puede ser esto?, se lamentaba la mujer. ¿Cómo puede no sobrevivir? ¿Cómo puede morir? Ven, vamos a casa. Ya no nos necesitan aquí, dijo. Sara está durmiendo. En casa, Semyon se recluyó en la cocina con una botella de vodka. Apenas hablaba con su mujer. Se limitaba a beber. De vez en cuando, mordisqueaba alguna ensalada en escabeche. Al día siguiente, después del trabajo, los padres de Sara se apresuraron a ir a la maternidad. Tenía que llegar antes de que se fuera el médico. Semyon sentó a Natalia en una silla de la sala de espera y le dijo: «Quédate aquí, lo averiguaré todo yo mismo». Caminó por el pasillo hasta el despacho del médico jefe. Su mujer le esperó una media hora. Cuando Semyon regresó, estaba furioso. Dio un puñetazo a la pared y sacó a su mujer. «El niño ha fallecido», dijo. «¿Cómo? ¿Cómo murió?», Natalia preguntó, sin comprender. «Prematuro y enfermizo, como siempre», respondió Semyon. «Murió, eso es todo». Natalia estaba irritada por el comportamiento de su marido. Quería salir de la maternidad lo antes posible y tomarse algo en casa. En la nevera había una botella sin tocar. «Espera, Semyon, ¿dónde está el certificado de defunción? ¿Nos lo darán?», preguntó de repente Natalia. «Nos lo darán cuando vengamos a recoger a nuestra hija. Vamos», respondió el hombre, dirigiéndose hacia la salida. Natalia le siguió en silencio. En casa, la mujer dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Sentía pena por la pequeña, pena por su hija. Lamentaba que su marido y ella no hubieran sido abuelos. Sabía que, a pesar de las quejas de Semyon y sus constantes muestras de insatisfacción, quería mucho a Sara, igual que a su nieto. Pensó que debían asegurarse de dar al difunto un entierro apropiado. Le preocupaba que a estas alturas su hija ya hubiera sido informada de que su hijo no había sobrevivido. Las lágrimas fluían como un río, aparentemente sin fin. «Sírveme una copa, Semyon. Recordemos a nuestro nieto fallecido», dijo la mujer, poniendo otro vaso sobre la mesa. 2 días después, los padres de Sara la recogieron de la maternidad. Estaba pálida, delgada y agotada. Sara no lloró, permaneció en silencio junto a sus padres. A la espera de que sus padres le trajeran sus pertenencias, le pidieron a Semyon que fuera a buscar el certificado. Natalia se lo pidió a su marido y también preguntó cuándo le darían el cuerpo para enterrarlo. «Yo mismo lo sé», respondió. «Te lo diré ahora». Se fue y cuando regresó dijo: «Vámonos de aquí rápidamente». «¿Qué pasó?», preguntó Natalia, cogiendo el paquete con las pertenencias de su hija de manos de su marido. Él se lo contó todo. «Vámonos de aquí». «¿Pero dónde está el certificado sobre el cadáver?», insistió la mujer. No entendía nada. «Deberían dárselo a ella», zanjó Semyon y se volvió hacia Natalia. «Solo me lo dieron a mí».
Se enfadó tanto porque no le entregaban el cuerpo. Lo rompió y se lo tiró a la cara al doctor. Oh, Semyon, ¿por qué eres tan bruto? Deberías haber preguntado con calma. ¿Cómo puedes hablar tranquilamente con ellos? Mataron a mi nieto, a mi propio nieto, y dicen que es culpa nuestra, que educamos mal a nuestra hija. Por eso no pude contenerme. ¡A casa, a casa! Sara se encerró en su habitación y no salió, por más que su madre se lo suplicó. En su cabeza oía el llanto del bebé que había dado a luz. Lo oía claramente, como si estuviera tumbado cerca y llorara. Sara apenas terminó la escuela. Ahora, sus compañeros se burlaban de ella con desdén y no querían relacionarse con ella. No era para menos. Los compañeros de clase miraban esperanzados al futuro, creyendo que todo iba según lo previsto. Pronto recibirían una educación, luego encontrarían un trabajo y después construirían maravillosas relaciones familiares. Todo como debería ser para la gente. Pero para Sara, todo era diferente. Ya tenía una relación con un hombre que no la quería en absoluto y no sentía nada por él. Nadie sabía quién había dejado embarazada a la niña, ni siquiera sus padres. Además, Sara aprendió lo que es gestar un hijo, pero nunca llegó a ser madre. Además, para empezar, no era especialmente sociable. Se encerraba completamente en sí misma y empezaba a parecerse una sombra cada vez que volvía del colegio. Sara captaba las miradas de los vecinos en el patio. No todos la miraban con desprecio. Algunas mujeres que empujaban cochecitos, al ver a Sara, bajaban la mirada y miraban hacia otro lado. Les daba miedo imaginar lo que debía de estar sintiendo en ese momento la joven e insatisfecha madre. Al fin y al cabo, en sus cochecitos había niños vivos y sanos, mientras que el hijo de Sara había fallecido. Había pasado más de un año. La madre de Sara se aferraba a la esperanza de que Sara sanaría poco a poco en su corazón y volvería a ser la de antes. Pero en su hija parecía que algo se había roto. Se doblaba bajo el peso de su sufrimiento. Por mucho que Natalia persuadiera a Sara para que asistiera a la velada de graduación, su hija se negó en redondo. Solo fue a la escuela a recoger su certificado, adornado con una plétora de treses, y regresó a casa. Una semana después, la chica encontró trabajo como cajera en un supermercado. Ni siquiera quiso plantearse matricularse en una escuela técnica o de formación profesional. Ahora su padre bebía todas las noches. Cuando volvía del trabajo, se sentaba a la mesa de la cocina y pedía una botella y un vaso. La propia Natalia ni siquiera se daba cuenta de cómo automáticamente, al volver del trabajo, se pasaba por la tienda para asegurarse de que siempre hubiera algo de beber en casa. De lo contrario, Semyon le echaba, sin importarle la hora, hasta que su mujer le traía alcohol. «Ah, Semyon, ¿qué te estás haciendo?», dijo Natalia en voz alta. Ya no era joven, y su salud ya se estaba deteriorando. «¿Eres tonta?», espetó bruscamente su marido. «El vodka ahoga los pecados, solo en él se disuelven. Sírvelo». Su mujer vertió obedientemente el amargo líquido en un vaso, sabiendo que, de lo contrario, el escándalo sería inevitable. Pasaron 2 años. Esta tarde de sábado no se distinguía de ninguna otra. Semyon se relajaba en la cocina en compañía de una botella de vodka. Natalia estaba preparando algo, de pie junto a los fogones. Pronto Sara volvería del trabajo y tendrían que darle de comer. «Semyon, deberías dejar de hacer esto. Al menos deberías ver algo de televisión», le dijo su mujer. «Déjalo. ¿Qué hay que ver? ¿Series? Tonterías hasta la médula. En cambio, dime, ¿va a llorar nuestra hija al niño toda su vida? Ya es hora de que se case. No está sentada sobre tu cuello, se está ganando su propio sustento», respondió Natalia a los refunfuños de su marido. «Una mujer necesita un hombre, de lo contrario se perderá por completo», añadió. «Cálmate, querido, ella pasó por algo terrible. Dios no quiera que nadie más pase por eso,
¿No te da pena? La mujer tapó la olla y apagó el fuego. ¿Y qué hay que lamentar? Todas las mujeres son iguales, le espetó Semyon. Se bebió un trago de vodka, hizo una pequeña mueca y luego mordisqueó un pepino en vinagre del pasillo. Al cabo de un momento, se oyó el ruido de la puerta al abrirse y Sara apareció en la cocina. Junto a ella había un joven que parecía tener unos 5 años más que la chica. Mamá, papá, les presento a Pablo. Estamos planeando vivir juntos. Sara sorprendió a sus padres con esta revelación. Hola, saludó el joven. Semyon y Natalia miraron a Sara y luego a Pablo, sin esperarse algo así de su hija. Natalia había pensado que Sara no salía con nadie, y mucho menos que planeaba casarse. Sara comía en silencio, con la mirada gacha. Parecía indiferente a todo lo que ocurría en aquel momento. Brindemos por conocernos, levantó la copa su padre. Pablo hizo lo mismo y se bebió su propia copa. ¿Ya llevan una semana juntos?, preguntó su padre. Sara hurgaba en su plato con el tenedor. Sí, pero Semyon se rascó la cabeza y se sirvió más de la botella. Ya hemos decidido no celebrar boda, dijo Sara, sin dejar de pinchar el plato. Porque no le vemos sentido a gastar dinero y dar de comer a completos extraños en la boda, explicó. Así que no vamos a celebrar una boda, concluyó. ¿Por qué jugar a la farsa? Nadie va a hacer regalos decentes de todos modos, aparte de juegos de sábanas. Entonces, ¿para qué reunir una multitud de inútiles?, protestó Semyon, bastante ebrio. Mira lo que está pasando. ¿Es normal que vivan como humanos sin una boda?, continuó, ahora bastante agitado. Bueno, está perfectamente bien, respondió Pablo, tomando otro sorbo. No, mira lo que están haciendo, exclamó el padre cada vez más borracho. ¿Nuestra hija se ha casado sin siquiera consultarnos? Semyon, cálmate por favor. Trató de calmar Natalia a su marido, consciente de que aquel chispazo de ira podía desembocar en un grave escándalo. Y si van a tener una buena vida juntos, ¿por qué interferir? Semyon miró atentamente a su futuro yerno y luego golpeó la mesa con el puño. Los platos saltaron y el vaso vacío de Pablo se volcó, rodando hasta el suelo. Natalia se apresuró a coger una escoba y un recogedor para limpiar los fragmentos. Aquí, yo decido quién participa y quién no. Cálmate, Semyon, trató de calmar a su marido, consciente de que aquella chispa de ira podía desencadenar un grave conflicto. Más vale que nos peleemos aquí, el futuro está tomando forma. Semyon bebió otro sorbo, se calmó un poco y continuó la conversación. ¿Y dónde piensan vivir? Sara respondió. Pablo tiene su propio apartamento de una habitación. Será suficiente para nosotros, dijo, aparentemente desprovista de emociones. No reaccionó ante la insatisfacción de su padre. Le daba lo mismo. La chica se levantó tranquilamente de la mesa, sirvió té y lo colocó delante de Pablo y Semyon. Será mejor que beban té, de lo contrario se emborracharán completamente los dos, aconsejó. Bueno, eso está bien, aprobó el hombre. ¿Trabajas en otro sitio que no sea la fábrica? No, lo siento, la fábrica no es lo mío, respondió Pablo. Tengo una tienda en el mercado con mercancía. Voy a España, compro barato, vendo por más. Como un comerciante, se podría decir. Interrumpió a Semyon, que estaba a punto de hablar. ¿Por qué inmediatamente un comerciante?, objetó Semyon. Soy un empresario. Hizo un gesto con la mano. Eso es todo. Hizo una pausa y luego preguntó en un tono más conciliador. ¿Hay amor entre ustedes? El amor no es lo más importante hoy en día, Semyon, replica Pablo. Es mucho más importante que un marido y una mujer confíen el uno en el otro, se apoyen mutuamente y ganen dinero. Antiguamente, las chicas se casaban sin ningún amor, y el resultado eran familias fuertes, unidas y con prosperidad. No te confundas, Semyon, señaló con el dedo índice hacia adelante. Antiguamente, los padres elegían a los novios para sus hijas. Y tú, ¿de dónde vienes? No sabemos nada de ti.
¿Y debemos entregarte a nuestra hija? Pablo se apoyó en el respaldo de la silla y esbozó una sonrisa socarrona. Y si me lo piden, responderé a todas sus preguntas. Semyon cogió la botella. Estaba vacía. Natalia, trae otra, le ordenó. Vamos a tomar otra copa. ¿Dónde las escondes? Le preguntó. Quizás sea suficiente, Semyon. Mañana te dolerá la cabeza. Intentó disuadir la mujer a su marido. Tráelo, he dicho, dijo con severidad, mirando a su mujer. Ella se apresuró a ir a la habitación por otra botella, escondida como reserva en el armario. Afuera ya estaba oscuro. Las agujas del reloj se acercaban a medianoche. La reunión continuaba, todos de pie contra la pared. Sara observaba cómo su padre y Pablo hablaban de su futuro. No se olvidaron de rellenar los vasos. Natalia empezó a preocuparse. Siguió dándole más bocadillos. Finalmente, su padre, con dificultad para hablar, dijo: Haz lo que quieras. Vive, jovencito. Veo que eres reflexivo y astuto. Hagan lo que quieran. Natalia y yo al menos tendremos una pequeña reunión en nuestro apartamento por la noche. Siéntete libre de unirte, no nos importa. Por cierto, Natalia se encogió de hombros, aparentando indiferencia. Se despidió de su futuro yerno. Se abrazaron durante largo rato en el pasillo, estrechándose las manos, sin apenas poder mantenerse en pie y apoyados contra las paredes. Así se formalizó el compromiso. Un mes después, unas 20 personas se reunieron en su apartamento. Hombres del lugar de trabajo de Semyon, incluido el jefe del taller, que gracias a sus contactos en el registro civil agilizó su matrimonio. También había algunos parientes lejanos de Natalia. Tras sentarse un rato con los invitados e intercambiar besos entre gritos de ¡Amargo!, Sara y Pablo entraron en el apartamento del novio. Una vez que la puerta se cerró tras ellos, un Semyon ligeramente chispado declaró en voz alta: Ahora, nadie se atreverá a decir que mi hija es una mujer suelta que se quedó embarazada. De vete tú a saber quién. Ahora es una mujer casada, sin más. La capital saludó al nuevo día. Las principales calles y avenidas cobraron vida poco a poco, llenándose de coches y gente con prisa. Durante la noche había caído una cálida lluvia de verano que refrescaba el pavimento caldeado por el ardiente sol estival. Olga bajó las escaleras desde su dormitorio. Buenos días, Olga, la saludó Lina, la ama de llaves. ¿Te preparo un poco de café? Oh, no te preocupes, Lina, lo haré yo misma. ¿Sigue Nicolai en casa? Sí, está desayunando en el comedor, respondió la chica. De acuerdo, dijo Olga, entrando en el comedor donde su marido estaba terminando sus tartas de queso. Lina, la diligente chica que trabajaba en casa de los Gavrilov desde hacía 5 años, cuidaba muy bien de la casa. Era amable, tranquila, muy ordenada y trabajadora. No solo ayudaba a Olga a mantener en orden la gran mansión, sino que también les hacía compañía, entablando conversaciones y escuchando atentamente. Hacía tiempo que las esposas se habían dado cuenta de que no se habían equivocado al contratar a esta aldeana. Era una excelente cocinera, pero también sabía controlar su lengua y se aseguraba de que nada de lo que ocurría en la casa se filtrara más allá de la alta valla de ladrillo. Buenos días, querido. Olga besó a su marido en la mejilla. ¿Ya te vas? Sí, querida, respondió Nicolai, limpiándose la boca con una servilleta. Hoy tengo muchas tareas. He programado una reunión por la mañana. Después me dirigiré al departamento. Volveré tarde, como siempre. Preguntó Olga con aspecto algo desanimado. ¿Volverás tarde otra vez? Intentaré no entretenerme, dijo el hombre, levantándose de la mesa. Abrazó a su mujer, la besó y se dirigió hacia la salida. No me eches mucho de menos. Miró por la ventana mientras el jeep negro de su marido salía por la puerta. La mujer preparó café y llamó al ama de llaves. Lina. ¿Tienes mucho que hacer hoy?, preguntó, como de costumbre. Olga, tú también tienes un día ajetreado hoy, y Kolya también.
Solo yo tengo todo el día libre. ¿Vamos al centro comercial? Lina suspiró casi imperceptiblemente. Otra vez al centro comercial. Durante los 2 últimos años, Olga la visitó constantemente. En realidad, no necesitaba cosas nuevas. Frecuentaba la zona de juegos infantiles o simplemente se sentaba durante horas en la mesa de un pequeño café, observando a los niños que sus padres traían aquí para jugar. Olga y Nikolai estaban enamorados desde la universidad. Tras graduarse, se casaron con el apoyo de los padres de Nikolai. Su carrera ascendió rápidamente y asumió el puesto de su padre como director general de una gran empresa de procesamiento de metales, un legado, por así decirlo, cuando su padre decidió retirarse de los negocios y disfrutar de la vida tranquila en su casa de campo junto al río. Olga no necesitaba trabajar, dedicaba todo su tiempo a su pasión por la alfarería. En el jardín construyeron una casita que le servía de taller, donde creaba a mano impresionantes y hermosas piezas, tazas, jarras, jarrones, platos. La familia vivía con absoluta comodidad. Podían permitirse todo lo que desearan. Sin embargo, durante los últimos 10 años, Olga y Nikolai habían intentado diligentemente tener un hijo. Todos los intentos fueron en vano. Olga era la que más sufría por la imposibilidad de concebir. Cada vez iba más al centro comercial, incapaz de apartar los ojos de los niños de los demás. Entre ellos, podría haber estado jugando su propio hijo. «Olga, ¿por qué te torturas?», dijo Lina, levantando las manos. «Veo que estos viajes no te calman, solo te alteran aún más. Vamos a arreglar el parterre. Mira, las rosas se están marchitando, hay que podarlas. Después de comer vendrá el jardinero». «El jardinero se encargará de ello», respondió Olga. «Bueno, entonces vamos al estudio de cerámica. No me siento inspirada». Olga dejó una taza vacía sobre la mesa. «Estaré lista pronto, dame media hora». Ya estaban de camino al centro. Olga llevaba unos cuantos bombones y caramelos en la bolsa. Los repartiría entre los niños del centro comercial. Después de pasar unas 3 horas en la zona de juegos infantiles, las mujeres se dirigieron a casa. De camino, hacen una parada en la iglesia, donde Lina, la ama de llaves, reza durante un buen rato. Sintió una profunda lástima por la mujer. Habría sido la madre más cariñosa y devota. «Hola, Nikolai», saluda una voz al otro lado de la línea. «Hola, querida», respondió Nikolai, contento de tener noticias de su amigo y compañero. Pero inmediatamente sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Va todo bien? ¿Por qué llamas? ¿Ha pasado algo en la fábrica?» «No, no te preocupes», se apresuró a tranquilizarle la voz al otro lado de la línea. «No hay problemas en la fábrica. He llamado para darte una noticia. ¿Recuerdas cuando visitaste nuestro orfanato con ayuda caritativa?» «Por supuesto. María, la directora del orfanato. ¿Cómo podré olvidar a una mujer tan impresionante?» Nikolai rió entre dientes. «Bueno, ella me llamó ayer. Dijo que hay un niño. Tiene los ojos azules y el pelo rubio. Sí, su salud es un poco delicada, pero eso solo porque el orfanato carece de medios para una atención médica adecuada. Es muy inteligente para su edad». «¿Y qué edad tiene el niño?», preguntó Nikolai, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Solo tiene 2 años. Lo dejaron en la maternidad nada más al nacer. Hay un documento de renuncia, así que no debería haber problemas legales. Una familia está pensando en adoptarlo. María se acordó de ti y dijo que una familia no le haría ningún bien al niño. Pero si alguien debería adoptarlo, deberían ser tú y Olga». Nikolai colgó el teléfono y se quedó pensativo. En su familia se barajaba la posibilidad de la adopción, pero Olga quería acoger a un recién nacido. Se trataba de un niño de 2 años con una personalidad consolidada. En cualquier caso, tenía que contarle a su mujer la llamada de Sujov. El hombre cogió el móvil y llamó a su mujer. «Olga, ¿estás en casa?», preguntó. «Estoy volviendo de la ciudad». «Volveré en media hora. Hay algo que tengo que discutir. Me voy a casa», dijo Kolya. Olga se preocupó. «¿Pasa algo malo?».
No, querida, hablaremos cuando llegue a casa, respondió el hombre antes de terminar la llamada. Colocó los documentos en la caja fuerte y se dirigió a su despacho. Hoy no estaré disponible. Cancela todas mis reuniones, ordenó Nikolai a su secretaria. Cuando Nikolai llegó a casa, Olga salió a recibirle. Rara vez salía del trabajo a mediodía, así que ella pensó que debía de haber ocurrido algo importante. ¿Qué pasa, Nikolai? ¿Me tienes ansiosa? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué has vuelto tan de repente?, preguntó abrazando a su marido. ¿Tienes noticias que debamos discutir urgentemente? Fue Zhukov quien llamó. No hay problemas en la región de los Urales del Sur. Allí todo va bien. Ha llamado por otro motivo. Vamos, dijo Nikolai, llevando a su mujer al salón. Lina trajo té y lo puso en la mesa frente a ellos. Olga miró a Nikolai con atención, esperando noticias. ¿Has dejado de lado la idea de la adopción?, preguntó en voz baja, mirando fijamente a su mujer. ¿Por qué has venido a casa en plena jornada laboral para preguntarme esto? Los ojos de Olga mostraban confusión, desconcierto y sorpresa. Podíamos haberlo discutido por la noche. No, no podemos. Era Zhukov llamando desde el orfanato del sur de los Urales. Mencionó a un niño muy brillante y encantador. Oh, Kolya, siempre hay un niño brillante y encantador en todos los orfanatos, dijo Olga. ¿Por qué específicamente Ural del Sur? No lo entiendo. Pero cuando Zhukov me dijo que el director del orfanato quería vernos, sentí que se me aceleraba el corazón. Me puse nervioso y tenía muchas ganas de hablar contigo. El caso es que una familia de esa ciudad quiere adoptarlo. Ya sabes cómo es allí. Son los Urales, un poco remotos. Es posible que el niño no reciba una buena educación y crezca en una familia de clase trabajadora. ¿Qué pueden ofrecerle? ¿Y quieres asumir la educación del hijo de otro? ¿Es eso lo que estás diciendo? El tono de Olga se volvió severo. No, Olga, me estás malinterpretando. Quiero criar a un hijo. Quiero darle lo mejor, incluido mi amor y mis cuidados paternales. ¿De verdad quieres algo diferente? ¿Pero no queríamos un recién nacido? Olga, 2 años es todavía una edad muy tierna. Podemos criarlo como si fuera nuestro. Será nuestro y nunca sabrá que fue adoptado. La mujer se levantó y se acercó a la ventana. Su mirada se posó en el césped del jardín. Podría jugar allí con nosotros, con Nikolai. ¿Cuándo debemos irnos?, preguntó sin darse la vuelta. Lo antes posible, respondió su marido. He llamado al aeropuerto y reservaré los billetes. Por la mañana salieron a conocer al niño que podría convertirse en su hijo. En el despacho de la directora del orfanato, María, estaban sentados, nerviosos pero ansiosos, Olga y Nikolai. No te preocupes, Olga, en breve nos traerán al niño. Quizás un poco de té o café por ahora, sugirió María. Los invitados de la capital se negaron. Estaban ansiosos por conocer al niño. Muy bien, entonces déjenme que les hable un poco de él, dijo María, sacando el expediente del niño del armario. Alejandro fue ingresado en el orfanato de los Urales del Sur por sus padres. Su madre, Sara, de 16 años, escribió una renuncia. El niño nació prematuro y fue atendido por médicos. Luego fue trasladado al hospital de la ciudad, como marca el protocolo. Ya después vino a nosotros. Nunca entenderé cómo alguien puede abandonar a su propio hijo después de llevarlo tanto tiempo, comenta Olga con tristeza. Las situaciones varían, Olga, dice la directora. No todo el mundo está preparado para la maternidad. En esos casos, a menudo es mejor que unos extraños críen al niño que una madre apenada. Y esta madre apenada no buscará a su hijo después, ni siquiera ahora se ha presentado, añadió María. Alejandro, dijo. ¿Quién le puso ese nombre?, preguntó Nikolai. Fuimos nosotros le pusimos ese nombre, respondió la directora, y luego se corrigió rápidamente. Pero si no te gusta puedes cambiar los documentos, tienes ese derecho. El cuidador entró en la oficina guiando al niño. Tiraba de un coche de juguete con un cordel. Los cónyuges miraron al pequeño con atención. Alejandro, con su pelo claro y sus bonitos ojos azules, parecía un personaje sacado de un cuento infantil. Olga decidió dirigirse a él primero. Hola, ¿cómo te llamas?,
preguntó poniéndose en cuclillas junto al niño. Soy Alejandro, respondió el niño sin ningún temor a la desconocida tía. Y yo soy Olga, y él es Nikolai, dijo, señalando a su marido. ¿Cuántos años tienes, Alejandro?, preguntó Olga. El pequeño estiró la mano, extendiendo 2 dedos, y dijo en voz alta, 2. Los adultos presentes se echaron a reír. El niño parecía tan divertido, anunciando con seguridad su edad. Alejandro dio un paso adelante y le entregó un coche de juguete a Olga. ¿Te gusta jugar con coches?, preguntó. Sí, respondió el chico en voz alta. ¿Quieres ir a un sitio donde hay montones y montones de coches y todos serán tuyos?, sugirió Olga. Alejandro asintió. No tenía miedo de los adultos. Parecía directo y seguro de sí mismo. Olga se sorprendió pensando que, de haberlo conocido en otras circunstancias, jamás habría adivinado que había sido abandonado por su madre y que se estaba criando en un orfanato. Ella tenía una idea completamente distinta de los huérfanos. Cuando se llevaron a Alejandro, Nikolai y Olga intercambiaron miradas. En 10 años de matrimonio apenas habían discutido. Sus opiniones sobre diversos asuntos coincidían sorprendentemente, y coincidían ahora. En los ojos de Nikolai estaba claro: este es nuestro chico. En la mirada de Olga había un mensaje tácito: lo amaremos más que a la vida. De vuelta en casa, empezaron a prepararse para convertirse en padres de Alejandro. Nikolai encargó a los abogados que reunieran y formalizaran todos los documentos y se ocuparan de los entresijos legales con la residencia del niño. Olga no cabía en sí de gozo al saber que por fin tendría un hijo. Lina, hoy asegúrate de ordenar el dormitorio contiguo al nuestro. Dile al guardia que saque todos los muebles de allí. Lo compraremos todo nuevo. Limpia y pule todo, incluidas las ventanas. Tendremos que hacer las reparaciones muy rápido. Esta será la habitación de Alejandro. De acuerdo, Olga, yo me ocuparé de todo. Tenemos que encontrar un buen equipo de reparadores, dijo Olga, pensativa. Al día siguiente, los obreros estaban ocupados en la habitación del niño, y Olga estaba en el salón reunida con uno de los mejores diseñadores de interiores de la capital. El joven, elegantemente vestido y con una trenza en la cabeza, presentaba posibles diseños sobre papel. Ayer, la señora Gavrilova le había llamado, pidiéndole que creara un plan de diseño y decorara la habitación del niño lo antes posible. El joven había trabajado toda la noche y ahora presentaba orgulloso y algo nervioso las opciones a su clienta. «Me gusta esta», dijo Olga, entregándole una hoja al diseñador. «Es una habitación preciosa, de color azul claro. Excelente elección, mucha luz, espacio y aire. Lo único, Olga, es que todos los muebles se harán a medida. Eso llevará algún tiempo». «¿Cuánto tiempo necesitas?», intervino ella. «Creo que alrededor de un mes. Te lo daré en 2 semanas. Todo debería estar listo para entonces», respondió. Su voz sonaba un poco insegura. «Alexei, si hay que pagar más por la rapidez, di la cantidad que sea. Lo más importante es que la habitación esté lista para cuando llegue nuestro hijo». «Entiendo, Olga, me ocuparé de ello». Durante las 2 últimas semanas, mientras los abogados y diseñadores llevaban a cabo los encargos de los Gavrilov, Olga, como una posesa, revoloteaba por las tiendas y centros comerciales. «Lina, prepárate, nos vamos al centro», dijo, apenas consiguiendo dar un sorbo a su café matutino. «Olga, ¿por qué tenemos que pasar tanto tiempo en la ciudad todos los días? Podremos encargarlo todo por internet». Intentó argumentar la ama de llaves, pero Olga insistió. «No lo entiendes, Lina, quiero elegirlo todo yo. Quiero tener en mis manos las primeras cosas para Alejandro». Suspiró y siguió detrás del ama de llaves hasta el coche para poner rumbo a los centros comerciales. Allí, Olga barría de las estanterías juguetes, camisetitas, disfraces y zapatitos, cualquier cosa que despertara en ella una tormenta de emociones. 2 semanas más tarde, Nikolai partió hacia los Urales del Sur. Olga intentó esperar en casa, inquieta y ansiosa, temiendo que al niño no le gustaran sus nuevos padres
o que su relación no funcionara. Se obligaba a imaginar los días felices que pasarían juntos en familia. Visitas al mar, enseñar al pequeño a esquiar y a patinar. Cuando su marido llamó desde el aeropuerto y le dijo que habían aterrizado y estaban en camino a casa, Olga salió al jardín, bellamente decorado con globos y farolillos. En el césped había un gran coche eléctrico rojo y junto a él relucía una bicicleta de 3 ruedas. ¿Crees que le gustará a Alejandro?, preguntó la dueña a la ama de llaves. No te preocupes, Olga. Nicolai y tú serán los mejores padres del mundo. Ni siquiera te preocupes por el tiempo que falta para que lleguen tu marido y Alejandro. Parecía extenderse interminablemente. Por fin, el coche de Nicolai entró en el patio. Olga se dirigió hacia su marido y el niño que llevaba de la mano. «Hola, Alejandro, ¿te acuerdas de mí?», preguntó Olga. «Sí», respondió el niño. Olga abrazó al niño y se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, sintió que abrazaba su propia felicidad y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que Alejandro tuviera una infancia llena de recuerdos maravillosos. Sorprendentemente, el niño se integró perfectamente en la familia. Nunca tenía rabietas y se caracterizaba por su curiosidad. Participaba con gusto en todas las actividades de los adultos. Rodeaba constantemente a Lina en la cocina, mientras ella preparaba incansablemente deliciosos pasteles de queso, albóndigas y tartas de manzana. En el jardín, Alejandro atraía a la gente a sus juegos, nombrando los guardias y jardineros. Navegaba hábilmente en su jeep por los senderos, persiguiendo a los empleados que huían. En invierno, se instalaba una pista de patinaje para Alejandro en el lugar donde antes estaba el césped. Nicolai y Olga enseñaban al niño a patinar y luego todos se reunían para disfrutar de un té caliente con deliciosas galletas de almendra. Los cónyuges estaban eufóricos. Habían encontrado lo que faltaba en sus vidas. Cuando Alejandro llamó papá a Nicolai, el hombre ni siquiera intentó disimular las lágrimas de alegría. Cogió al niño en brazos y corrió por el jardín, pidiéndole que lo repitiera una y otra vez. Pasaron 3 años y la familia celebró a lo grande el 5º cumpleaños de su hijo. Invitaron a los hijos de amigos y socios a un alegre picnic celebrado en pleno jardín, profusamente decorado y adornado con globos. Payasos y zancudos entretuvieron a los niños, mientras en la terraza una colorida montaña de regalos crecía con la llegada de cada nuevo invitado. Alejandro estaba exultante. Olga y Nicolai recibieron a los invitados, que no paraban de elogiar a su maravilloso hijo. Los camareros circulaban con copas de champán y aperitivos. Cuando la fiesta tocaba a su fin, unos fuegos artificiales iluminaron el cielo del jardín de los Gavrilov, llenando de asombro a los pequeños invitados. Cuando los invitados se marcharon, Nicolai metió a Alejandro en la cama y le prometió que mañana desenvolverían juntos los regalos. Cubrió a su hijo con una suave manta y salió de la habitación. En el salón, Olga estaba sentada en un sillón, frotándose las sienes con los dedos. ¿Te encuentras mal, querida?, preguntó Nicolai. Sí, me duele la cabeza y estoy mareada, se queja su mujer. Debo de haber bebido demasiado champán. Estoy un poco sobreexcitada. ¿Estás segura? Por supuesto, me tomaré una pastilla y me iré a dormir. Todo irá bien por la mañana. Vamos al dormitorio. Sin embargo, por la mañana, Olga no se sentía mejor. Nicolai dejó a un lado todas sus tareas y llevó a su mujer al hospital. Este día quedaría grabado en su memoria para siempre. El médico que controlaba la salud de la familia Gavrilov se acercó a Nicolai con expresión misteriosa. «¿Cómo está?», preguntó Nicolai. «Está perfectamente sana, solo un poco embarazada», sonrió el médico. Nicolai no captó de inmediato el significado de las palabras del médico. Le miró como si fuera un espectro que hubiera aparecido en mitad de la noche para llevarle por el mal camino. «¿Un poco embarazada? ¿Qué quiere decir?», preguntó el hombre. «Nicolai, llevo muchos años observando a tu familia, al igual que siempre he vigilado la salud de tu estimado padre.
Por lo tanto, puedo decirte con confianza que sus sueños de tener un hijo están empezando a hacerse realidad. Olga está embarazada de unas 5 o 6 semanas. Sin embargo, es necesario un examen más exhaustivo. Olga salió del despacho y se acercó a su marido, mirándole atentamente a los ojos. Querido mío, el Señor nos ha recompensado por darle a Alejandro felicidad y una familia. Ahora tendrá un hermanito o hermanita. 8 meses más tarde, los Gavrilov tuvieron una hija a la que llamaron Verónica. Cuando se casó con Pablo, Sara no esperaba gran cosa. No lo amaba, pero tampoco le resultaba repulsivo. El joven tenía un pequeño negocio, un puesto en el mercado de ropa, un apartamento modesto y era bastante atractivo. Estaba cansada de ver a su padre, que a menudo se emborrachaba y armaba jaleo, dejando a su madre en un estado lamentable. Sara necesitaba empezar una nueva vida, aprender a vivir de forma independiente, y entonces apareció Pablo. Pablo, un joven que era un cliente habitual del supermercado donde trabajaba Sara, se fijó enseguida en la chica nueva de la caja. Intentó captar su atención, haciéndole cumplidos. Un día, la invitó a dar un paseo después de que cerrara la tienda. Inesperadamente, para su propia sorpresa, Sara aceptó. Durante el paseo, Pablo no paró de hablar. Sara, en cambio, permaneció casi siempre callada, respondiendo de vez en cuando de forma escueta. Se dio cuenta de que Pablo era un tipo bastante alegre. Empezaron a verse, sobre todo cuando Pablo acompañaba a Sara a casa después del trabajo. A veces desaparecía durante unos días o incluso una semana. Aparentemente fuera de la ciudad por negocios, pensó Sara. Luego reaparecía y volvía a acompañarla a casa. Un día, mientras se despedían en la entrada, Pablo dijo: «Me resulta muy fácil estar contigo. Vivamos juntos, como hermano y hermana, o tal vez como vecinos, o tal vez como marido y mujer», preguntó con sarcasmo. «¿Qué opción prefieres?» «¿Por qué lo dices? ¿Entiendes lo que quiero decir?» Pablo parecía algo dolido porque sus palabras no fueron tomadas en serio. «Vamos, no te ofendas», dijo Sara. Poco después, se presentaron ante los padres de Sara y anunciaron su intención de formar una nueva unidad en la sociedad. Un mes después, se casaron. Al principio, la vida con Pablo trajo alegría a Sara. Era divertido estar con su marido. Siempre estaban de un lado para el otro, yendo al cine, a cafés o a la naturaleza. Los meses pasaban volando. Sara dejó su trabajo en el supermercado y empezó a vender productos en el puesto de Pablo en el mercado. ¿Por qué pagar a un vendedor cuando puedes vender ropa tú mismo? No te engañarán. Todo el dinero iba a parar a casa, insistió su marido. Sara sucumbió a su persuasión, pero se arrepintió en cuanto llegó el crudo invierno de los Urales. Tuvo que ponerse varias capas de ropa y envolverse en bufandas y chales para no congelarse de pie en la caseta todo el día. «Espera un poco, ahorremos algo de dinero y alquilemos un local en un centro comercial», la persuadió Pablo. Pero a Sara le parecía que el invierno no acabaría nunca y que el dinero nunca se acumularía. Para no pasar frío, empezó a beber. Un día, una vecina de la caseta de al lado, que vendía lencería femenina y pan, le entregó una petaca de vodka. «Toma un sorbito, te calienta todo, ya verás», le dijo. Pronto, Sara se fue a trabajar por su cuenta, colocando ya de antemano exactamente la misma petaca en su bolso. Una noche, al volver del trabajo, Sara encontró a su marido en la cocina. Solo había una botella de vodka y un vaso sobre la mesa. «¿Ves esto? ¿Y por qué estás sin merendar?», preguntó Sara. «No puedes estar sin merendar, no está bien». Sus palabras tropezaron ligeramente y abrió la nevera. Sacó unas salchichas y las puso delante de su marido. «Vamos, no te quedes ahí sentado, nunca te calentarás solo», le dijo. Una olla de sopa apareció en el fuego. «¿Cuál es el motivo de la celebración?», preguntó Pablo, mirándola perplejo. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que Sara diera un respingo de sorpresa. «¿Por qué tienes tanto miedo?», preguntó ella. «Niña asquerosa y embustera», replicó Pablo, con actitud amenazadora y furiosa.
Sara dio un paso atrás, desconcertada. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz temblorosa. Me has estado mintiendo todo este tiempo, estalló su marido en clara disputa. Creía que eras modesta, tranquila, una mujer normal. Y resultó que andabas con hombres desde la escuela. Y no solo eso, sino que incluso has concebido un hijo, quién sabe de quién, la acusó. Una bofetada caliente despejó instantáneamente la mente de Sara. Se agarró la mejilla, escocida por el impacto, y miró asustada a su marido. El miedo se convirtió en ofensa, que luego se transformó en lágrimas. Sara se encerró en el baño y lloró durante 1 hora. Cuando salió, su marido estaba dormido en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos. La joven no entendía qué había hecho mal. ¿Qué había ocurrido? ¿Era ella la culpable de la muerte de su hijo? Sin embargo, Sara pensaba cada vez más en el bebé. Últimamente le parecía oír su voz, su risa. A veces incluso aparecía en sus sueños, llamándola mamá. La vida familiar de Sara empezó a convertirse en un infierno. Tras enterarse de las habladurías de conocidos y vecinos, Pablo empezó a tratarla mal. Cualquiera que se enterara de quién era su mujer sentía que era su deber abrirle los ojos a Pablo sobre la verdadera naturaleza de Sara. No es tan buena ni tan decente como crees, le decían. La otrora armoniosa relación entre Sara y Pablo se deterioró. Ella ya no podía reconocer al hombre con el que se había casado. Se planteó ir a la escuela y ahora lleva más de 1 año viviendo con Pablo. Sin embargo, aún no ha tenido al niño. Los rumores encendieron un fuego en el alma del hombre, hiriendo su orgullo. Empezó a beber con más frecuencia. Una noche, Sara se sentó frente a él en la mesa y le sirvió otro chupito. «Tenemos que hablar de una vez por todas», le dijo con voz tranquila pero decidida. Pablo miró atentamente a su mujer y luego dio un trago a la botella. «Habla, es necesario. Lo que me pasó en el colegio no debe afectar a nuestra vida. Esa página ya se ha pasado, y el pasado queda en el pasado. Si vivir conmigo te disgusta, me iré. ¿Por qué no me lo dijiste tú misma?», preguntó finalmente Pablo. ¿Qué había que contar? ¿Que di a luz y el niño murió en la maternidad? ¿Realmente necesitaba saberlo? ¿Habría cambiado algo?, respondió Sara. Habría cambiado mucho, Sara. Al menos, no habré quedado como un idiota a los ojos de los extraños. Todo el pueblo lo sabía, todos menos yo. ¿Por qué me trataste así? No creí que te importara. Pensé que te habías casado conmigo, no con el chismoso que ahora escuchas. No voy a pedirte disculpas, no he hecho nada malo. La vida solo me dio una lección, que he aprendido. ¿Qué dices ahora? ¿Me voy? Pablo volvió a beber y se sirvió otro chupito. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Sara, grande pero solitaria. Sintió pena por su marido. Se levantó de la mesa, caminó detrás de él y lo abrazó. Aquella noche no se produjo ninguna discusión grave. Sin embargo, la vida del matrimonio empezó a desmoronarse. Pablo empezó a beber en exceso y dejó de gestionar el puesto en el mercado, descuidando la reposición del inventario. Como resultado, los ingresos cayeron en picada en cuestión de meses. 5 años más tarde, tuvo que cerrar el negocio por completo. Durante 1 año, Sara y Pablo bebieron juntos casi todos los días, la amargura llenando el aire. De vez en cuando, Pablo traía amigos a casa, bebedores empedernidos que instigaban peleas, gritaban e irritaban a los vecinos. Poco a poco, todos los ahorros se agotaron, los muebles se vendieron y Sara, en raros momentos de lucidez, pensó en cambiar de vida. Sin embargo, su marido exigía su remedio del día después y el ciclo volvía a empezar. Este círculo vicioso no habría acabado nunca de no ser por un incidente que dio un vuelco a la vida de Sara. Una vez más, volvía de la tienda, con un frasco en el bolso, y Pablo la esperaba en casa. Pero ella no quería ir a su apartamento. Sara estaba sentada en un banco del pequeño parque, donde las hojas amarillas caían silenciosamente de los árboles. Era uno de esos hermosos días de otoño, sobre los que escriben a menudo los poetas. El otoño dorado.
Sara pensó en lo mucho que se arrepentía de haber salido del supermercado. Ir a trabajar al mercado fue un esfuerzo inútil y casarme con Pablo fue una decisión de la que ahora me arrepiento. Inesperadamente, un hombre alto con un abrigo gris se sentó a su lado. El otoño no es motivo para estar melancólicos, comentó, no sé si dirigiéndose a Sara o simplemente reflexionando en voz alta. La mujer se volvió y le miró. El hombre tenía un rostro amable, con ojos brillantes y arrugas marcadas en las comisuras. Parecía ser 20 años mayor que Sara, pensó, pero había muchas otras razones, bastantes de hecho. El desconocido sonrió. Basta de penas, ¿no cree? Por alguna razón, Sara quería conversar con aquel hombre, que alguien simpatizara con ella. El desconocido pareció percibirlo. Soy Mateo, se presentó, tendiéndole la mano. Sara respondió, y su cálido apretón de manos le produjo un peculiar temblor, algo inexplicable para Sara. Sabes, Sara, cuando mi mujer falleció, dejándome solo con nuestras hijas en este mundo, yo también busqué consuelo en lo que ahora yace en tu bolso, continuó Mateo. Sara notó una mirada de sorpresa en sus ojos. Sí, no te sorprendas, te vi salir de la tienda. La mujer se removió en el banco. Se sentía incómoda porque alguien había descubierto su hábito de beber. Siempre intentaba ocultarlo a vecinos y conocidos, pero aquel hombre había adivinado fácilmente su debilidad. Mis hijas tenían entonces 5 y 3 años, continúa Mateo. Sufrieron de verdad por no tener a su madre cerca. En cuanto a mí, me compadecí de mí mismo hasta que me di cuenta de que podía perder a mis hijas y quedarme completamente solo. Fue entonces cuando empecé a ver las cosas de otra manera. El vino no es la salida. Tienes que vivir para los que te quieren, los que dependen de ti. Sara respondió, parece que no hay nadie para mí. Nadie me quiere y nadie depende de mí. Suspiró, bajando la cabeza. Si su pequeño estuviera vivo, tendría un propósito en la vida. Pero tal como están las cosas, ¿para qué vivir? Un marido que ha perdido el control de sí mismo, que solo desea un biberón. Te equivocas. Es que en tu estado actual no ves nada a tu alrededor. ¿Qué hay que escudriñar? Un marido completamente ebrio. Lo conozco como la palma de mi mano, replicó Sara. Cuando llegue a casa, Pablo empezará a beber otra vez. Pero, ¿tengo que ser yo quien lo cuide? Mateo habló con calma. Eres una mujer joven y hermosa. ¿Por qué dejas que te arruinen la vida? Francamente, lo que estás soportando no es vida. A Sara le resultaba cada vez más atractivo hablar con Mateo. Ella misma entendía todo, pero durante todo este tiempo no había encontrado ningún apoyo. Se sentía como una especie de existencia. ¿Y ahora no bebe después de la muerte de su esposa? Le preguntó al hombre. No, ¿por qué no iba a hacerlo? A veces me permito una copa, sobre todo en las celebraciones. Me lo puedo permitir con una buena comida. Me encanta el shashlik con vino tinto o brandy. Es sagrado. La naturaleza en todo su esplendor y el encanto del fuego, las brasas y la carne aromática por encima. ¿Te gustaría unirte a mí para corregir esta situación?, sugirió Mateo. Sara se sintió incómoda, como si se estuviera imponiendo a aquel hombre de buen corazón. ¿Por qué? Y mira el tiempo tan maravilloso que estamos teniendo. Yo mismo he estado echando de menos las salidas a la naturaleza. ¿Estás dispuesta? Créeme, realmente lo necesitas ahora. Bueno, vamos, dijo la mujer insegura. De acuerdo, mañana a la 1. Nos encontraremos en este lugar y nos dirigiremos al río. El hombre se levantó y le tendió la mano a Sara. Hasta mañana. Hasta mañana, respondió ella con una sonrisa. Mateo se dio la vuelta y siguió su camino. Durante algún tiempo, Sara se sintió observando a aquel hombre extraordinario, comprendiendo que no ocurría gran cosa en su vida. El destino le presentó inesperadamente, así que esto debía ser una señal. Durante todo el camino de vuelta a casa, Sara estuvo sonriendo sin darse cuenta. Hacía tiempo que su alma no estaba tan ligera y tranquila. Cuando llegó a casa, ni siquiera Pablo, con su pelo despeinado y su camiseta raída, pudo estropearlo. Le puso una botella delante.
Bebe, dijo Sara en voz alta. Sara se encerró en el cuarto de baño y permaneció largo rato bajo la ducha. Le pareció que los chorros de agua tibia la renovaban, lavando los rastros de la agitación pasada. Al día siguiente, vestida con vaqueros y una chaqueta, se dirigió al parque donde ya la esperaba Mateo, acompañado de 2 chicas adolescentes. Les presento a Sara. Ellas son Kira y Aliona, mis hijas. Las presentó. Sara notó que de repente empezaba a dirigirse a ella de manera informal. Encantada de conocerlas, contestó ella con calidez. Se dirigieron al río y encontraron un lugar acogedor. El hombre preparó la barbacoa, sacó de su mochila un cubo de plástico con carne adobada, pan y verduras. Muy bien, chicas, yo me encargo de la carne y ustedes de todo lo demás, dijo dirigiéndose a Sara y a las hijas. Claro, papá, respondió la mayor, Aliona. Sara se dio cuenta de que las hijas de Mateo eran muy capaces. Cortaron hábilmente pepinos y tomates y los dispusieron en platos de plástico desechables. ¿Trabajas con nuestro padre?, preguntó Kira. No, explicó Sara. Nos conocemos desde hace poco. Interesante. Aliona miró detenidamente a la nueva conocida de su padre. Pensábamos que tú también eras profesora. Nuestro padre es profesor, enseña en el instituto, orgulloso, dijo Kira. Cuando el shashlik estuvo listo, todos se acomodaron en una manta improvisada que hacía las veces de mesa. El picnic fue un éxito. Las chicas se mostraron educadas, aunque un poco reservadas. Charlaron agradablemente, conociéndose mejor. Estaba claro que la presencia de Sara ya estaba produciendo algunos cambios positivos. Mostraron un interés especial por Sara y eso la tranquilizó. Mateo sirvió té del termo y le dio a Sara una rosa mosqueta, diciendo: «La recogí yo mismo. Es una bebida muy nutritiva y rica en vitaminas». «Gracias, me siento muy a gusto en tu compañía», confesó Sara, como si le conociera desde hacía 100 años. «Me alegro mucho», respondió Mateo con una sonrisa. Sara volvió a casa, casi al anochecer. «¿Dónde estabas? ¿Has vuelto a beber?», preguntó Pablo, descontento. «Ve a buscarla tú, si tanto lo necesitas, yo me voy a la cama». Sara cerró la puerta de su habitación. Aún pudo oír a su marido refunfuñar durante un rato, pero entonces la puerta principal se cerró de golpe. Al día siguiente, Sara fue al supermercado donde solía trabajar como cajera. La volvieron a contratar. Al cabo de un mes, de camino a casa, vio a Mateo cerca de la tienda. «Hola, Sara». «Hola, Mateo. En realidad te estaba esperando». «¿Me estabas esperando? ¿Por qué?». Sara se sorprendió. «Quiero hablar contigo». Caminaron por el sendero en silencio. De repente, Mateo se detuvo bruscamente y empezó a hablar. Habló de que ya no era joven, de que nunca imaginó que una mujer entraría en su vida. Mencionó a sus hijas, que necesitaban cuidados femeninos. Luego se calló, reflexionando un momento. «Sara, me han ofrecido un buen puesto en un departamento. Me ofrecen un apartamento espacioso. Ven con nosotros». «¿Qué quieres decir?». Sara no lo entendía. «Ven con nosotros, no te pido nada. Solo que estés ahí, que seas mi amiga, mi compañera para el resto de mi vida». El hombre la miró con esperanza en los ojos, pero Sara intentó oponerse. Mateo la silenció con la mano. «No digas nada, tienes una semana». Le dio una tarjeta de visita. «Aquí tienes mi número de teléfono. Si decides aceptar mi oferta, me alegraré mucho. Y ahora déjame acompañarte a casa, ya es tarde». Con estas palabras se acercaron al edificio de Sara, sin pronunciar una sola palabra por el camino. Las palabras eran innecesarias. Ella ya sabía que quería estar con este hombre maduro, inteligente y muy sabio. En una semana, la mujer se marchó con Mateo y sus hijas a la capital de la región, llevando solo una bolsa de pertenencias. Dejó atrás a Pablo, que estaba empapado de vodka y parecía no secarse nunca. En la mansión de los Gavrilov reinaba un ambiente festivo, desde que Olga y Nikolai dieron la bienvenida a su familia al pequeño Alejandro. Habían transcurrido 20 años, y a lo largo de todos ellos, los esposos no se arrepintieron ni una sola vez
de haber sacado al pequeño del orfanato. Decidieron no revelar a su hijo el secreto de su nacimiento, amándolo con todo su corazón. El niño correspondió con igual afecto. Para él, no había personas más preciadas que mamá y papá, excepto quizás su hermana pequeña, Verónica, con la que era inseparable cuando Verónica aún era una niña pequeña. Alejandro podía pasarse horas jugando con ella, y la diferencia de edad de 5 años le permitía sentirse una figura autoritaria. Siempre la llevaba a pasear por el jardín, le leía libros y luego le enseñaba a hacer muñecos de nieve. Verónica siempre seguía de cerca a su hermano. La niña corría ansiosa hacia la puerta cada vez que Alejandro volvía del colegio. Cogía su pesada mochila llena de libros de texto y la arrastraba por el suelo hasta el salón. Olga y Nicolai estaban encantados. Mirando a nuestros hijos, no puedo ni imaginar cómo viviríamos si no tuviéramos a Alejandro y a Verónica, solía decir Olga. En sus primeros años, el hijo y la hija eran bastante traviesos y a menudo exasperaban a Lina, la ama de llaves, que conocía todos sus secretos. Pero había un acuerdo entre ella y los niños. Si sus travesuras iban demasiado lejos, ella informaría inmediatamente a sus padres. Esto mantenía a Alejandro bajo control. No permitía juegos temerarios, prohibía a la pequeña Verónica subir y bajar sola las escaleras e impedía que entrara en el taller de cerámica de mamá cuando ella no estaba. Verónica completa sus estudios en el liceo, mientras Alejandro prosigue su formación en el extranjero. Hoy tenía que volver para las vacaciones. Por eso, Lina estaba preparando un suntuoso almuerzo y la tarta favorita de Alejandro. Incluso a distancia, hermano y hermana se comunicaban casi todos los días por videollamada. Verónica no pudo estarse quieta en todo el día, revoloteando alrededor de Lina en la cocina, esperando ansiosamente su llegada. Espera, Nicolai ya ha enviado al chofer al aeropuerto a buscar a Alejandro. No tardará en llegar. Será mejor que saques la vajilla especial y pongas la mesa. Lina vio que Verónica estaba consumida por la impaciencia, así que decidió ocuparla en alguna actividad. Cuando el coche entró en el patio, Verónica corrió al encuentro de su hermano. «¡Alejandro!», exclamó lanzándose a su cuello. «Me alegro mucho». «Tranquila, loca», se rió Alejandro. Siguiendo a su hermana, salieron a la terraza. Olga y Nicolai también se unieron a ellos. Todos estaban muy contentos. «¿Qué tal el vuelo, nuestro viajero internacional?», preguntó papá abrazando a Alejandro. «Todo bien, papá», responde el joven. Abrazó y besó a su madre y juntos entraron en casa. Acomodados en el salón, en cómodos sillones, los padres no se cansaban de ver a su hijo. «Ha crecido tanto», se maravilló Olga. «Es un joven muy maduro. ¿Qué querías, que siguiera jugando a la pelota en el patio?». Nicolai rió entre dientes. «Exactamente, papá», respondió Alejandro con una sonrisa. «Alejandro, ¿qué me has traído?», le preguntó su hermana, sentándose junto a su hermano. «Te lo enseñaré». El joven cogió su mochila. «Mira, son muy chulas, el último modelo en España. Todavía no hay nada igual». «Tienes toda la razón, hermano», dijo, entregándole a su hermana una caja de auriculares inalámbricos. Olga gritó de alegría. «La comida está lista, he puesto la mesa en el comedor», anunció Lina al entrar en el salón. La familia pasó todo el día en casa, disfrutando de la compañía de los demás. Los padres no podían contener su alegría. Su casa se llenó de voces, risas y alegría al ver a sus hijos divertirse. Olga estaba exultante, pero su felicidad se vio empañada por la salud de su marido. En mitad de la noche, los gemidos de su marido despertaron a Olga. El dolor se había intensificado y Nicolai ya no podía soportarlo. «Tranquilo, querido, te daré una pastilla», dijo Olga, levantándose de la cama. «No hace falta, ya me he tomado una, no sirve de nada», respondió su marido respirando con dificultad. «¿Qué hacemos?». Olga encontró el móvil en la mesilla y llamó a los servicios de emergencia. «Voy a llamar a una ambulancia». Cuando el coche con los médicos entró en el patio de la mansión, toda la familia estaba ya en pie. Alejandro y Verónica no sabían nada de la enfermedad de su padre. Sus padres se lo ocultaron hábilmente para no disgustarlos. Llevaron a Nicolai al hospital y su mujer se quedó con él hasta por la mañana.
En la casa nadie durmió. Lina, en bata y pañuelo de flores, preparaba café para los pequeños. «Lina, ¿lo sabías?», preguntó Alejandro. «Lo sabía, querido, pero solo yo. Tus padres se lo ocultaron a todos los demás». Estaba terminantemente prohibido abrir la boca. Puso tazas de bebida aromática delante del joven y la chica. «Esperemos lo mejor, Verónica. Tenemos que ir al hospital», dijo Alejandro con decisión. «En cuanto abran las urgencias, nos pondremos en camino». El joven terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. «Voy a ducharme, vestirme y prepararme». «Te acompaño», contestó Verónica. «De acuerdo, por supuesto». En el pasillo del hospital, Olga estaba sentada, con la mirada perdida, fija en el cartel que parpadeaba. «No entres, mamá». Verónica, que había entrado, abrazó a su madre con fuerza. «¿Papá está bien?» «No bien, cariño, no bien. Pero se pondrá bien, la ayudarán. Esperemos y creamos». «Mamá, ¿dónde está el médico? Quiero hablar con él», dijo Alejandro con calma. La mujer señaló abatida hacia el final del pasillo. El joven se dirigió resueltamente a la consulta del médico. Llamó a la puerta. Entró y vio al médico sentado en el escritorio. «Hola, soy Alejandro, el hijo de su paciente Nicolai. Por favor, siéntese, joven», le ofreció el médico. «Acabamos de recibir los resultados del examen de su padre. Su estado es crítico. La enfermedad ha avanzado demasiado y poco podemos hacer». Ansioso, Alejandro preguntó: «¿Necesitamos un donante?» «Sí, lo necesitamos, pero encontrar uno en tan poco tiempo no será posible. Solo pueden ser donantes potenciales los parientes consanguíneos cercanos y las personas con indicadores compatibles». «Entonces, déjame ser el donante». Se levantó Alejandro con impaciencia. «Soy su hijo, yo debería hacerlo». «Su afán es encomiable, joven, pero antes tendrá que someterse a un examen». «Estoy perfectamente sano», se apresuró a asegurar el joven al médico. «Comprendo, pero el examen es necesario. Si está dispuesto, le daré las instrucciones necesarias. Tendrá que quedarse en el hospital». «Por supuesto, estoy preparado», dijo Alejandro y salió al pasillo. Se acercó a su madre y a su hermana y les dijo: «Mamá, papá necesita un donante. Los parientes consanguíneos son los candidatos más probables. Encontrar otro donante podría llevar mucho tiempo. Les he dicho que estoy dispuesto a someterme a la operación». Olga miró a su hijo con la mirada nublada por la tristeza. No había esperanza en sus ojos. «No, querido, no saldrá bien». «¿Por qué? Quiero ayudar a papá yo mismo», protestó Alejandro, sin entender por qué su madre hablaba con tanta resignación. Las niñas se encariñaron con Sara. La ayudaban alegremente con las comidas y las cenas y la acompañaban a hacer las compras. Sara se aseguraba de que estuvieran siempre limpias y ordenadas. La vida parecía haber dado por fin un giro a mejor. Los días de Sara estaban ahora llenos de propósito y alegría. Apreciaba cada momento que pasaba con Mateo y sus hijas, Kira y Aliona. Mateo siguió dando clases en la universidad, mientras Sara se ocupaba de la casa. Él no quería que ella trabajara afuera. Sus ingresos mantenían cómodamente a la familia. Pasó el tiempo y la familia se asentó en una rutina armoniosa. Sara agradecía cada día que pasaba con Mateo. Apreciaba sus paseos por el parque, sus tranquilas veladas en casa y las risas que resonaban en su acogedor apartamento. Un día, mientras las hojas de otoño pintaban la ciudad de tonos cálidos, Mateo cogió la mano de Sara y la miró a los ojos con una sonrisa amable. «Sara, has traído luz a mi vida. No puedo imaginar mis días sin ti». El corazón de Sara se hinchó de calor y felicidad. Por fin había encontrado su lugar en el mundo. Con la llegada del invierno, celebraron juntos las fiestas y crearon nuevas tradiciones que fusionaban a la perfección sus dos mundos. El corazón de Sara rebosaba amor y gratitud por la familia que había encontrado. Sabía, en el fondo de su alma, que la vida le había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Pasaron los años y su amor se hizo más fuerte. La fuerza y la resistencia de Sara habían transformado su vida y se había convertido en una fuente de inspiración para todos los que la rodeaban. Había aprendido que a veces, en medio de la oscuridad,
la vida podía sorprenderte con bendiciones inesperadas. Y así, caminaron de la mano, afrontando los retos que la vida les deparaba. Sara, Mateo, Kira y Aliona, unidos por el amor y un viaje compartido, sabían que estaban exactamente donde debían estar. Todos los fines de semana ordenaba el uniforme escolar y otras pertenencias. Fue la primera en enterarse de todos los secretos de Aliona y Kira. Con ella, las chicas compartían sus éxitos y fracasos escolares, sus relaciones con los chicos. Fue a Sara, la hija menor de Mateo, quien le contó que estaba enamorada y que planeaba casarse. Y cuando celebraron la boda, dio las gracias a su madrastra delante de todos. Gracias, Sara, por estar con nosotros todos estos años. Sara y Mateo habían vivido juntos más de 20 años. Fueron los mejores años de la complicada vida de la mujer. Hacía tiempo que Mateo se merecía un merecido descanso. Sus hijas se habían dispersado, formado sus propias familias, pero el hombre no podía imaginarse la vida sin sus alumnos. Continuó enseñando. ¿Qué? ¿Se supone que tengo que quedarme sentado en casa y no trabajar? Decía. Me volvería loco. Me convertiría en un viejo como los que se sientan con las abuelas en los bancos del patio. Pero Mateo, objetaría Sara, sabiendo que al hombre le dolía el corazón con más frecuencia. La tensión se le disparaba, obligándole a medicarse todos los días. Podrías buscarte algún hobby, viajar más por el país, hay tantos sitios bonitos en España. Oh, vamos, Sara, mis alumnos lo son todo para mí, me siento vivo con ellos, respondía. Mateo murió en pleno trabajo. Le dio un infarto durante una conferencia. Las dos hijas vinieron el mismo día para preparar el funeral después de la misa conmemorativa. Aliona y Kira se encerraron en la cocina. ¿Qué hacemos con el apartamento?, preguntó Aliona a su hermana. ¿Lo vendemos? Por ahora podemos alquilarlo, respondió Kira. Es un local de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Vale bastante. Además, Sara vive aquí. Sara no es asunto nuestro, continuó Kira, cerrando la puerta delante de la mujer que una vez había sustituido a su madre. Sara caminaba por las calles de la gran ciudad, con una gran bolsa de pertenencias en la mano. En el bolsillo de su abrigo llevaba unos cuantos billetes. La vida bullía a su alrededor. La gente corría hacia alguna parte a velocidad de vértigo. Los coches pasaban a toda velocidad, pero en el alma de la mujer, envejecida y encanecida por el dolor, había vacío. Ya no había vida en ella. Sara compró un pastel de patatas y un café a un vendedor ambulante y se sentó en un banco del parque, con la mirada perdida. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Ni siquiera se había dado cuenta de que la noche había caído sobre la ciudad. «Señora, ¿está bien?». Sara oyó una voz que parecía venir del cielo. «Despierte». Levantó la cabeza y ante ella se alzaba el enorme hocico de un perro peludo. «Los animales viven en el cielo o en el infierno», pensó, pero entonces una mano le tocó el hombro. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó alguien. Sara oyó la voz de una mujer y vio a una desconocida que sujetaba a un perro grande con una correa. La mujer se sentó a su lado. «¿Debo llamar a una ambulancia?», preguntó. Y entonces todas las emociones, toda la pena contenida en el alma de Sara, se derramaron en un torrente de lágrimas. Lloraba sin poder calmarse. La mujer sacó una botellita de agua de su bolso y se la dio a Sara cuando recobró la compostura. La desconocida le dijo: «Me llamo Tania, vamos a mi casa. Ya es tarde y no puedes quedarte aquí». Ayudó a Sara a levantarse y Sara siguió obedientemente a Tania. Una vez más, el Señor envió a Sara una salvadora en la forma de Tania. Estaba tan conmovida por el destino de la anciana que no podía soportar dejarla marchar. Tania había pasado por muchas cosas en su vida. Tenía 4 hijos y su marido había fallecido cuando el más pequeño no tenía ni un mes. «Quédate con nosotros, hay sitio para todos», sugirió Tania la mañana siguiente. Al principio, Sara se resistió, pero la mujer la convenció diciéndole que ella también necesitaba ayuda con los niños. Y Sara sería como una abuela para ellos.
Resultó que los dos hijos y las dos hijas de Tania eran niños extraordinariamente listos y cariñosos. Al cabo de una semana, anunciaron a todos sus amigos y vecinos del patio que la abuela Sara había venido a quedarse. Sara horneaba pastelitos y los niños los llevaban al patio para agasajar a sus amigos. Pronto, todos en la casa conocían a Sara. La saludaban amablemente y a veces la invitaban a charlar con ellos para pasar el rato. Inesperadamente, Sara, que tras la muerte de Mateo parecía destinada a la soledad, había encontrado una familia en Tania y sus 4 nietos. Sara llevaba más de un año viviendo con Tania, cuando una mañana, el hijo del vecino, Peta, llamó al apartamento. Sorprendentemente, Sara había dormido un buen rato y solo se despertó por los truenos. Al enterarse de que alguien buscaba a Sara, Tania bajó las escaleras y salió al patio. «¿Quién es usted?», preguntó al joven bien vestido que estaba junto al enorme jeep negro, asomado a las ventanas de la casa. «Busco a Sara», respondió el joven. «¿Vive aquí? Quizá podría presentarse y explicarme». «¿Qué pasa con la desconfianza?», preguntó Tania. «Por supuesto, me llamo Alejandro. Según toda la información que he conseguido reunir, hay muchas posibilidades de que sea Sara. Por lo que sé, Sara no tiene hijos, si es que vive aquí. Déjame conocerla y hablar con ella, solo así podremos averiguar la verdad». Tania examinó detenidamente al hombre. «Vamos», dijo, dirigiéndose hacia la entrada. 2 guardias de seguridad siguieron a Alejandro, pero éste los detuvo. «Esperen aquí». Sara puso una tetera en el fuego y se sentó a la mesa, preparando una taza. Tania entró en la cocina, seguida del joven que Sara había visto abajo. «Sara, no entiendo nada, pero este hombre tiene que hablar contigo», dijo Tania con cara de nerviosismo. «Le dejaré solo. Tania, quédate aquí». Tania hizo salir de la habitación a los niños curiosos que habían estado estudiando atentamente al invitado. Cerró la puerta, ofreció asiento a Alejandro y se sentó ella misma. El hombre permaneció en silencio, contemplando el rostro de Sara. Inexplicablemente tenía la boca seca, lo que le impedía pronunciar palabra. Sara tuvo la impresión de haber visto antes a aquel joven en alguna parte. Había algo familiar en su rostro. Sin embargo, ninguna versión surgió de las profundidades de su memoria para ayudarla a recordar de dónde lo conocía. «¿Eres Sara?», preguntó finalmente Alejandro. «Sí, me llamo Sara», contestó ella. Alejandro dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. «Llevo muchos años buscando a mi madre, que me abandonó en la maternidad». Tania y Sara intercambiaron miradas de asombro, preguntándose cómo podían ayudar a aquel hombre. Tras una breve pausa, Alejandro prosigue su relato. «Nunca hubiera sabido que crecí en una familia de acogida, pero cuando mi padre estaba en el lecho de muerte, mi madre, en un arrebato de emoción, me contó que me habían adoptado en la primera infancia. Al principio, me enfadé mucho e incluso me fui de casa, pero con el tiempo me calmé y empecé a buscar a mi madre biológica. Lo único que sabía era que nací en Chelyabinsk y que mi madre biológica solo tenía 16 años cuando me dejó en la maternidad. Imaginé 1000 veces cómo la encontraría y le expresé todo lo que pensaba de las madres como ella. Luego le agradecí mentalmente mi nacimiento. Después de todo, tengo una vida feliz y próspera, la mejor madre y el mejor padre del mundo, una hermana a la que quiero mucho. Todas mis búsquedas fueron infructuosas. Los hilos se rompieron en la maternidad, donde ya no había nadie. ¿Quién se acordaría de aquella niña de 16 años? Pero Alejandro tuvo suerte en el momento en que Sara le dio a luz en la maternidad. Muy joven, trabajó de conserje fregando el suelo en el pasillo del hospital. Fue testigo de una conversación entre el médico jefe y el abuelo de un recién nacido prematuro. Insistió en que se le permitiera escribir una negativa. «Yo soy el padre. Mi hija es menor de edad, así que tengo derecho a tomar decisiones por ella», dijo el hombre en voz alta. Esta decisión del padre conmocionó tanto a la joven portera que recordó esta historia el resto de su vida. Los detectives contratados por Alejandro consiguieron localizar a esta conserje. Ya era una mujer adulta y hacía tiempo que había dejado de trabajar en la maternidad. Sin embargo,
El incidente que la había conmocionado tan profundamente en aquel entonces la había acompañado de por vida. Durante algún tiempo siguió de cerca el destino de la joven madre. Sabía lo que le habían dicho, que el niño había muerto. También sabía que el niño había sido enviado al hospital y luego al hogar infantil. Estas fueron las pistas que, con gran dificultad, les condujeron finalmente hasta usted. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi madre biológica no tenía conocimiento de mi existencia. No sabía que estaba vivo y sano, no fallecido en la maternidad. Se calló Alejandro. Miró a Sara. Las mujeres escucharon en silencio la historia del hombre. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sara no podía creer que su padre pudiera tratarla con tanta crueldad. Hacía mucho tiempo que se había ido y ella no podía preguntarle por qué. En los ojos de Sara, llenos de lágrimas de pena y a la vez de alegría, se reflejaba tanto dolor. Quería levantarse y abrazar a su hijo, pero sentía todo el cuerpo entumecido. Las lágrimas también brotaron de los ojos de Alejandro. El nudo en la garganta se negaba a desaparecer. Finalmente, tragó saliva y dijo con confianza: «Te he encontrado, mamá. Ahora nunca nos separaremos».